Hola amigos, hoy quiero hablaros de Demetrio Santos. En un día como hoy, pero del año 1924, nació Demetrio Santos, autor de investigaciones sobre astrología en 2 tomos, más de 1000 páginas, por ejemplo, y de otros 22 libros más, además de muchas conferencias, de muchos artículos, de programas de televisión y de muchas otras cosas que hizo este hombre. ¿Quién fue Demetrio Santos, que nos abandonó pues casi un día como hoy, pocos días antes del año 2016, ya hace unos pocos años? Bueno, Demetrio Santos fue un astrólogo, porque tenía espíritu de astrólogo, pero más que eso, fue un polímata. Demetrio Santos tenía una gran formación técnica y también humanística. De hecho, fue maestro, bueno, se graduó de maestro, luego ingresó en el ejército, acabó licenciándose con el grado de coronel, impartió clases de electrónica, de energía nuclear y estuvo en muchísimos destinos, especialmente más tiempo en la Academia Militar de Toledo, ahí es donde estuvo casi 20 años, pero recorrió muchos destinos, desde las Islas Canarias hasta Galicia. Y bueno, un zamorano de pro, donde está al final, donde descansa también, en un pequeño pueblo de Zamora. Demetrio Santos hizo numerosas traducciones del latín y del griego, es decir, no solo era un hombre con una gran formación científica, sino también humanística, como ya he dicho, para hacer esas traducciones. Evidentemente, pues hay que tener cierto nivel. También era profesor de inglés y, evidentemente, pues un hombre renacentista, un hombre fuera de su tiempo, con una curiosidad enorme, una capacidad intelectual extraordinaria. Y él era astrólogo. Él era astrólogo, pero de los que investigan, de los que trabajan en serio por la verdad de este conocimiento. Como él decía, no me importa cuántas personas me lean, lo que me importa, lo que más me importa, Vicente, hijo mío, me decía, es cuánta verdad transcribo, cuánta verdad comunico, a cuánta verdad alcanzo a entender y a comunicar, ¿no? Y esto es lo que se propuso a lo largo de su obra. Por lo tanto, es un hombre excepcional, un hombre que trató de compaginar la la teoría científica con los hechos, como él decía, ¿no? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. La teoría se fundamenta, según él, los influjos de los astros, porque no se trata de una sincronicidad, se trata de un influjo directo de los astros, y ese influjo viene expresado a través de la física y la matemática, en lo que él hace importantes introducciones bueno, o libros ya, si queréis cosas más densitas, como es astrología física, astrología teórica, ya verdaderamente para grados superlativos, ¿no? No es fácil entender a Demetrio. Tiene una prosa densa, por ejemplo, pues estos 2 tomos, que son tomos 1 y 2 de investigaciones sobre astrología, eh, que hay más de 1000 páginas, y al final hay más de 800 obras de referencia, pues es una de las mayores obras de erudición de la astrología, ¿no? De toda la historia. Aquí Demetrio lo que hace es demostrar que la astrología tiene una relación absolutamente con todo, con la física, con la matemática, con la historia, con la lingüística, con la religión, con el mito, con la toponimia, absolutamente con todo lo que te puedas imaginar. Y desde luego también hace un trabajo muy importante de investigación sobre el nacimiento de Jesús al final, y nos dice que nació unos años antes de lo que y por qué nació en esas fechas. Estudia muy para ello, muy concretamente, las conjunciones Júpiter-Saturno, obviamente, y demás, pero uno de los legados más importantes que nos hace Demetrio en toda su obra es que ya lo explica aquí, pero que luego hay un librito pequeño que se titula, no lo tengo aquí a mano, lo tengo aquí detrás, se titula La interpretación astrológica, y va exclusivamente de eso, del C60. C60, como digo, ya lo explica aquí, en esta obra que para mí fue toda una revelación. Ahora os contaré.
Y en la interpretación astrológica, Demetrio ya desarrolla este C60 de una manera ya exhaustiva, profunda, con muchísimos ejemplos, ¿no? ¿De qué trata el C60? Bueno, pues es un método para corregir la hora natal, para cuando no sabes verdaderamente a qué hora has nacido, pues en base a acontecimientos de tu vida, este es uno de los métodos más fiables para corregir la hora, aunque muy pocos astrólogos en el mundo la conocen y sobre todo muy pocos la manejan de una manera adecuada, ¿no? Bien, yo creo que este hombre, este gran investigador, este gran astrólogo, este polímata, este hombre renacentista merece, bueno, pues muchos honores, merece muchos recordatorios y, bueno, ya le hicimos hace poco, en 2023, estuve dando una conferencia en León precisamente en su memoria, pero también en mi web podéis encontrar cosas acerca de él, igual que los libros, pero hay que tener en cuenta que Demetrio ha sido uno de los hombres más sabios de la historia en cuanto a comprender la astrología en su globalidad, ¿verdad? Porque una cosa es hacer cartas astrales, conocer los arquetipos planetarios, los signos y demás, y otra cosa, amigos, muy diferente, es entender que la astrología es la madre de todo, la madre de todo saber, de toda ciencia, la madre de toda religión, y tiene conexión absolutamente con todo. Y esa conexión está aquí, explicada con muchísimas referencias a los clásicos, muchas citas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Que no es fácil de leer? Bueno, eso es otra cosa y él lo advierte también, igual que yo lo advierto en mi web, pero sí que es muy gratificante ir descubriendo las conexiones que tiene la astrología con todo cuando tú quieres saber astrología, cuando quieres saber de qué va realmente la astrología, cuando quieres profundizar o quieres ir más allá de hacer cartas astrales y ser un astrólogo culto, digamos, ¿no? Bien, yo conocí a Demetrio en el año 1984, justo hace ahora casi 41 años, en un congreso que se hizo en Madrid, en un congreso en el mes de junio, eran las Jornadas Astrológicas Kepler, algo que verdaderamente, bueno, supuso un aire fresco porque hasta entonces, bueno, en España no había nada, prácticamente no había nada de cultura astrológica, de bibliografía y demás y que se hiciera ese congreso era una maravilla. Y encima allí vinieron Demetrio Santos y André Barbol como estrellas principales. Eh, un congreso en el que yo también fui invitado a conferenciar. De hecho, solo éramos 7 u 8 los conferenciantes. Bueno, para mí esto era alucinante. Entonces, en aquellos momentos, yo tenía mi escuela presencial de astrología en Valencia, donde ya estaba impartiendo clases y bueno, para mí estos libros, investigaciones sobre astrología, era un auténtico tesoro. Es una obra que Demetrio publicó después de décadas de investigación. Él se introdujo en la astrología después de interesarse por la psicología y muchos otros temas. Al final se dio cuenta que la astrología era la clave de todo y se introdujo en los años 50 y después de décadas de investigaciones publicó investigaciones sobre astrología. Esta es la reedición que yo hice con mi sello Ciclos del Cosmos y lo publicó en 1978, es decir, tan solo 6 años antes de ese congreso. Yo estaba tratando de empaparme de esto que no entendía más que una tercera parte de lo que leía, sinceramente. Además, con constantes referencias a los clásicos y yo sin conocer a los clásicos, entonces todo este tipo de cosas me resultaba verdaderamente duro. Sigo aprendiendo de esta obra, no tengo ningún reparo en decirlo, al contrario, con mucho orgullo. Y claro, conocer a Demetrio y conocer a Barbol en esas jornadas para mí fue absolutamente impresionante. Yo tenía mis dos ídolos, a Demetrio Santos, porque yo estaba descubriendo que la astrología era mucho más que hacer cartas astrales, que los signos del zodiaco, que los planetas y demás, y los aspectos y todo esto. Estaba descubriendo todo un mundo, la relación que tiene la astrología con el arte, con la arquitectura, con la política, la economía, la religión y un largo etcétera. Y esto me tenía absolutamente flipado. Y justo pocos años antes también de ese congreso, de esas jornadas astrológicas Kepler,
André Barbol había publicado unos libros de astrología mundial que para mí eran la leche, porque yo en esos tiempos estaba, bueno, la astrología mundial me pilló de lleno, me enganchó totalmente, y yo estaba, cuando fuimos a ese congreso, preparando mi primer libro, el que publiqué en 1989, el Crónica Astrológica del siglo XX, mi primer libro y mi primer libro de astro mundial, por supuesto. Claro, tener a estas dos figuras delante para mí era, y encima compaginar y conferenciar junto a ellos, para mí era absolutamente delirante, ¿verdad? Y bueno, tuve la suerte además de empatizar mucho con ellos después de un primer encontronazo con Barbol en su conferencia, que él luego fue muy elegante, reconociendo una serie de cosas y tal. Y establecimos una gran amistad hasta que nos han abandonado los dos hace pocos años. Y de hecho fueron mis principales interlocutores junto con Michel Gauquelin durante muchísimos años, ¿no? Michel Gauquelin nos abandonó muchísimo antes, ¿no? Después de, pocos meses después de que yo lo trajera a un programa de televisión española, un programa que se hacía muy elitista en cuanto a intelectual, espiritual y tal, que se llamaba La Tabla Redonda, en la 2 de Televisión Española, y que tuve el honor y el privilegio de modelar dos de esas mesas, que me pidieron que las organizara, y entonces pude traer a Boquelén, pude traer a Barbol y tal, y son algunos de esos vídeos están pululando por ahí por YouTube, Astrología Mundial, ¿no? La tabla redonda, lo podéis encontrar. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, después de eso, la relación continuó. A finales de los años 90 continuó y nos fuimos viendo porque además ese congreso dio pie a que yo propusiera que hubiera un congreso nacional cada año que fuera rotatorio y que cada año se presentara gente y lo organizara gente distinta a quien fuera elegido para la siguiente campaña, para el siguiente año, pues que lo organizara en su tierra, y así ha sido, ¿no? Y así está siendo. Y este año continúa en Madrid. Yo ya no quiero ir a congresos. Hace tiempo que estaba dejando de ir a ellos y he ido a alguno más últimamente, más por compromiso que otra cosa, o por simpatías especiales, pero ya no quiero volver a más congresos. Es algo que ya he comunicado. Y bueno, pues lo cierto es que de aquello a lo que de aquellas primeras jornadas astrológicas Kepler en Madrid de 1984, y luego el año siguiente, cuando yo organicé las primeras jornadas astrológicas del Mediterráneo en Benicàssim, y a partir de ahí fue cuando di el impulso, pues se me ocurrió la historia de que fuera rotatorio y que se hiciera todos los años un congreso nacional, que ahora se llama Congreso Ibérico, ¿no? Bueno, las cosas han ido rodando. Indudablemente había mucha más calidad en los primeros años, pero las cosas van cambiando, es cuestión de los tiempos, de ciclos, y espero que esto, bueno, pues pronto pueda recuperar cierto nivel y que las aguas se calmen después de todo lo que ha estado pasando últimamente en esos ámbitos. Después de eso, lo cierto es que Demetrio y yo nos hemos visto en congresos, fuera de congresos y demás. Y a finales de los años 90, bueno, más bien a mitad de los años 90, eh, fundamos también las Jornadas Astrológicas del Mediterráneo. Seguimos haciéndolas como algo al margen del Congreso Ibérico en Peñíscola, y las estuvimos haciendo durante 10, 12 años. Instauramos también el Premio de Investigación Demetrio Santos, que se entregaba allí en estas jornadas. Y bueno, hasta que dejamos de hacerlo, casi a finales de la primera década ya de este nuevo siglo XXI, ¿verdad? Sobre todo porque no había investigación y no había lugar a dar el premio de investigación Demetrio Santos como tal, que era un premio que queríamos fomentar la investigación en España. Y si bien es cierto que todo el mundo dice que está investigando en astrología, pues investigar, cuando comparas con Demetrio, todos somos aprendices, ¿no? Unos más que otros. Pero Demetrio sí que investigaba. Demetrio era un hombre que con más de 80 años
bajaba a una mina, a minas abandonadas, para hacer mediciones de los rayos gamma, de cómo cambiaba en el fondo de la mina al pico de la montaña, etcétera, para ver el influjo físico de los astros, de la radiación de los astros. Bueno, era una cosa de locos, ¿no? Sus formulaciones matemáticas, sus formulaciones físicas están ahí también. Se atrevió incluso a formular la cuarta ley de Kepler. Y yo creo que es un hombre que habrá que estudiar más en el fondo, porque evidentemente sus libros, los de ecuaciones fundamentales, astrología teórica y todo esto, mm, nadie ha sido capaz de hincarle el diente y de poner a prueba todo esto, todas estas teorías que él describe físicamente, matemáticamente, etcétera, ¿no? Y él dice que, bueno, pues que la base de los influjos astrológicos están ahí en la ciencia, que la astrología debe evolucionar y que la parte de la práctica, pues es todo esto que hacemos, ¿no? Pues el mito, la interpretación de cartas astrales, todo este tipo de cosas, y que ambas partes son necesarias para que la astrología evolucione bien. Con Demetrio se aprenden muchísimas cosas, es un sinfín solo para quien quiera estudiar sesudamente, quien quiera estar consultando el diccionario constantemente o ahora chat GPT para, para ir preguntando y este señor al que se refiere qué significa o esta palabreja qué significa. Es decir, es difícil digerir la literatura de Demetrio, pero sin duda una obra de erudición espectacular. Por eso a mí no me cuesta ningún esfuerzo comparar a Demetrio con el Ptolomeo de nuestra época. Ptolomeo, el príncipe de los astrólogos siglos I y II, que hizo esas grandes obras del Almagesto y el Tetrabiblos, que han tenido una trascendencia importantísima para el mundo de la astrología durante más de 1000 años y que la sigue teniendo. Pues bueno, fue un gran recopilador, porque evidentemente él no era inventor, había un conocimiento de atrás que venía de Babilonia, de Mesopotamia y tal, pero un recopilador como Demetrio, con una gran obra de erudición como esta, no la hay. Esta es única en el mundo, ¿no? Y esto tiene un valor extraordinario porque de vez en cuando es necesario recopilar todo el conocimiento que hay en torno a una materia para a partir de ahí empezar a limpiar, a depurar y volver a progresar, volver a avanzar, volver a descubrir, volver a investigar, volver a trabajar de una manera seria como hacía Demetrio con constantes referencias tanto a la parte técnica científica como a la parte humanística, como ya he dicho, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un pequeño homenaje. Hoy me he acordado de él, o sea, cada vez que aparece el 8 de marzo por ahí. De hecho, mucha gente cuando no nos conocía y acudía a los congresos, eh, curiosamente, se nos acercaban y nos preguntaban o a él y a mí o a los dos que si éramos padre e hijo. Evidentemente no, pero sí que es cierto que teníamos muchas posiciones o unas posiciones determinantes de la carta astral calcadas el uno del otro, ¿no? Al margen de que yo soy Acuario, él era Piscis, pero con la conjunción Sol-Urano y una serie de factores más, pero es que había aspectos que estaban prácticamente en los mismos grados y que eran fundamentales para el estudio, la comunicación, la transmisión del saber, etcétera, etcétera. Nada, simplemente sirva esto como un pequeño homenaje y para dar a conocer más su figura y para que si alguien tiene interés, pues en mi libro, en mi web se pueden adquirir estos libros, solo que, bueno, que hay que tomarlos con mucha calma, que no, no es cuestión, no es que se aprenda interpretación astrológica con estos libros, se aprende todo lo que tiene conexión con la astrología, que es decir, toda la parte cultural de la astrología, todas las conexiones que establece, nos permite entender que la astrología al final ha sido determinante en todos los ámbitos, ¿no? Y esto ya es una gran lección. Un fuerte abrazo y hasta pronto.